muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida también y muchas gracias por interesarse por este tema. Sin duda, alcanzar la carbono neutralidad de esta industria es un tremendo desafío a nivel global. Por lo tanto, la idea es poder presentar en este webinar diferentes estrategias, diferentes innovaciones que nos permiten, por un lado, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de este material, pero también poder avanzar gradualmente hacia las metas que propone el sector. En primer lugar, me gustaría contarles la agenda del webinar del día de hoy. Voy a contribuir ahí con algunos datos adicionales respecto a mi presentación personal. También creo que es importante para poder entender bien el contexto de lo que estamos hablando hoy día, poder entregar algunos antecedentes. Por lo tanto, la parte 2 es de introducción y motivación. Posteriormente, la idea es poder desarrollar y presentar una serie de estrategias que nos permitan reducir las emisiones en esta industria. Vamos a presentar ahí una estructura, pero también estrategias que están con ejemplos de tanto de investigaciones nuestras como también diferentes estrategias que están siendo aplicadas en la industria. En el punto 4 quiero responder de forma precisa la pregunta que hicimos hoy día en este seminario. Finalmente algunas reflexiones adicionales y finalmente también las conclusiones finales de este webinar. Entonces, para comenzar, ya me presentó, ¿cierto, Daniel? Lo que quería acá también contribuir, que en la actualidad soy el director de la unidad de hormigón y montaje industrial del DICTU, pero también es importante mencionar que del orden de 10 años aproximadamente he estado participando como voluntario del Transportation Research Board, de este comité en particular que tiene que ver con hormigón, y nombrar que esta institución forma parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso me ha permitido también estar bien conectado con lo que está pasando en Norteamérica, no solo en este tema, sino que en otras temáticas más que son de interés. Ahí están mis áreas de interés. No voy a pasar a detallarlas cada una, pero solo mencionar que yo creo que en los últimos 5 años me ha interesado bastante la reducción de la huella de carbono del hormigón, y también idealmente esta meta de llegar a la carbono neutralidad. También contarles que hace un par de meses regresé de un sabático en la Universidad de Ottawa, en Canadá, en la cual actualmente soy profesor adjunto. Principalmente mi labor en el sabático estuvo enfocada en tres ejes: investigar con mayor precisión este tema de la carbono neutralidad. También difundí investigaciones que realizamos en la UCE y también en el Centro de Innovación del Hormigón UCE. Y finalmente también escribí un libro en educación STEM, de tal forma poder contribuir a la academia y nombrarles ahí como dato anecdótico que una de las metodologías de aprendizaje activo que incorporé en el libro, que es este que ustedes ven acá, el Problem Based Learning Method, nació en la Universidad McMaster. Por lo tanto, dado que estuve en la provincia de Ontario, fue súper contributorio mirar de primera fuente estos temas. Bueno, comencemos entonces con la introducción y motivación. Primero, sabemos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en la actualidad. El dióxido de carbono, el CO2, ¿cierto? Es el gas de efecto invernadero más abundante. No es el único, hay otros, pero generalmente hacemos, ¿cierto?, la distinción de este gas, y miramos en torno a las emisiones, la transformación al CO2 equivalente, que es como la unidad estándar. También las investigaciones muestran que la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera está directamente vinculada al promedio de temperatura en la Tierra. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, dado que estuve en Ottawa, miremos aquí esta presentación, ¿cierto? O sea, esta noticia. En abril de este año, Ottawa logró un récord en temperatura, el cual logró ser mayor a la que estaba en ese momento como récord en el año 1945. ¿Ya? Y también, esto lo saqué hace unos días del Mercurio Online. Se determinó que octubre fue el año más caluroso desde que se tienen registro. ¿Ya? Estas son evidencias, no son las únicas, hay otras. Por lo tanto, acá resaltar que existe una necesidad urgente
para frenar y reducir estas emisiones de gas efecto invernadero. Por lo tanto, acá tenemos un primer antecedente que es bien relevante. Ahora, entrando ya a nuestra temática, a nuestra materialidad, el hormigón es el material de construcción que más se utiliza en el mundo. Y las estadísticas, si ustedes miran diferentes fuentes, diferentes referencias, indican que el consumo de este material seguirá en aumento. Por lo tanto, si el consumo de este material seguirá en aumento, lo lógico es que las emisiones de gas efecto invernadero también aumenten. Ahora, si nosotros miramos las estadísticas en la actualidad, estas son estadísticas del año 2020, se genera una producción global de 4,2 billones de toneladas aproximadamente, lo cual se traduce en una fabricación de 14 billones de metros cúbicos de hormigón. Ahora bien, si nosotros miramos las estadísticas, esta es una sola referencia, ustedes pueden mirar más, pero al año 2050 se estima que estas 4,2 billones de toneladas se van a transformar en 6,2 billones de toneladas, por diversos motivos, pero principalmente por la necesidad de construir diferentes tipos de infraestructura. Países en economías emergentes o países en vías de desarrollo van a necesitar en su crecimiento nueva infraestructura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este consumo es bastante importante, representa de aquí al horizonte del 2050 del orden de un 50% de incremento. Ahora, si nosotros miramos esta producción actual, esto significa del orden del 8% de las emisiones globales de CO2. Es decir, en otras palabras, esta industria es responsable de ese valor, lo cual en términos globales es un número muy, muy importante. Ahora bien, para los que no son tan o no están tan familiarizados con el hormigón, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es este hormigón de cemento? Por lo tanto, este es un material de construcción en el cual los principales componentes en volumen, estamos considerando un hormigón sin aire incorporado, son el cemento, el agua y los agregados. El cemento, que es el principal componente debido a que cuando se hidrata con el agua genera este material aglutinante, representa o constituye del orden de un 7 a un 15% del volumen. Y como vamos a ver en la presentación del día de hoy, la fabricación de cemento es el que tiene mayor responsabilidad en las emisiones de gas efecto invernadero que genera este material. Entonces, insisto, para los que no están tan familiarizados con este material, nosotros no podríamos imaginar túneles. Este es un túnel de metro, ¿cierto? En Santiago, acá hay un túnel de minería. Nuestra economía depende mucho de la minería. Esta es minería subterránea, por lo tanto, todo lo que ustedes ven acá en las fortificaciones es hormigón. También el material es relevante para construir infraestructura de transporte, ¿cierto? Acá vemos un tren eléctrico de superficie, fíjense que toda esta infraestructura es de hormigón. Esta es una fotografía de pavimentos aeroportuarios. Y finalmente, algo que también para nosotros es bien relevante, edificación, vivienda, ¿cierto? Acá vemos la construcción de un edificio de hormigón armado y estas son viviendas de 2 pisos también construidas con hormigón armado. Entonces, en resumen, con estas fotos lo que quiero también llamar la atención es que este material es un material que en la actualidad es muy relevante para el desarrollo de los países y hasta el momento tampoco existe un sustituto para este material. Ahora, hagámonos la pregunta respecto a qué es el cemento. Entonces, si nosotros miramos un saco de cemento, ¿cierto? Vemos este polvo plomo en términos simples, y cuando nos referimos al cemento Portland, básicamente tenemos una proporción de 5% de yeso y 95% de clinker, que es este factor azul. Por favor, recuerden bien esta proporción del clinker, porque lo que vamos a ver después como algunas estrategias es que si nosotros reemplazamos la proporción de este clinker o el factor clinker, vamos a lograr emisiones o reducción, perdón, de emisiones de CO2. La razón de eso lo voy a explicar a continuación. Acá está la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el clinker? Y el clinker es, básicamente son estas piedras, por describirlo de una manera simple,
que se fabrica utilizando materias primas, ¿cierto? En un horno rotatorio, el cual trabaja a altas temperaturas. Y aquí es donde empieza, o tenemos que empezar a entender primero desde dónde vienen esas emisiones. Entonces necesitamos materias primas tales como la piedra caliza, ¿cierto? Que ahí está la fórmula química, que es una fuente de óxido de calcio. También necesitamos recursos de sílice, alúmina y acero, perdón, eh, óxido de hierro. Por lo cual, una vez que estas materias primas entran al horno rotatorio a alta temperatura, se produce el clínker. Y aquí están los principales componentes del clínker que gobiernan básicamente las propiedades que va a tener después el cemento. Y destacan, ¿cierto?, el aluminato tricálcico, el silicato tricálcico y el silicato dicálcico. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este horno de clinkerización cuando tenemos las reacciones químicas? Dado que yo tengo como recurso principal esta piedra caliza, el limestone es el concepto en inglés, cuando yo genero o aplico calor, lo que sucede en esta reacción es que a alta temperatura se libera CO2. ¿Ya? Entonces, esta proporción que viene acá de CO2 es un CO2 que nosotros, digamos, definimos que viene por un proceso de decarbonatación en la calcinación de esta piedra caliza. Ahora, lo interesante de esto tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros miramos, ¿cierto?, en esta figura, les pido la disculpa que algunas figuras están en inglés, pero no tenemos todos los recursos a veces en español. Cuando nosotros miramos la cadena de producción del cemento, tenemos, ¿cierto?, la extracción de las materias primas, ¿cierto? Hay chancado, hay transporte, posteriormente, nuevamente hay molienda, después entra el material al horno de clinkerización, hay enfriamiento, posteriormente se muele el clinker con el yeso, se genera el cemento Portland y finalmente viene la cadena de distribución. Acá también lo que nosotros podemos hacer es incorporar otros materiales, otros aditivos que voy a explicar más adelante, principalmente materiales cementicios suplementarios que me permiten generar diferentes tipos, diferentes calidades de cemento. Pero lo interesante que quiero resaltar en este gráfico, en esta imagen, tiene que ver con lo siguiente. Si ustedes se fijan, acá, para cada uno de estos procesos, aparecen la energía que se requiere aproximadamente para poder lograr toda esta producción. Y adicionalmente, se cuantifican los CO2 o los kilos de CO2 por tonelada de cemento que se generan en el proceso. Y si ustedes se fijan en el proceso de calcinación, más o menos tenemos del orden de un 50% de las emisiones de CO2. Es decir, en este proceso, en esta ecuación que les presenté anteriormente, esta liberación de CO2 representa del orden de un 50%. También es bien importante resaltar que dado que aquí en este horno de clinkerización se requieren altas temperaturas del orden de 1450, 1500 grados Celsius, se requiere la combustión de, valga la redundancia, combustibles fósiles. Y esos también generan un aumento significativo en las emisiones de CO2. Por lo tanto, en resumen, si nosotros miramos que aproximadamente por una tonelada de cemento se generan del orden de 925 kilogramos de CO2 por tonelada, estos valores son bastante significativos. Muy bien, también acá es importante mencionar que en este proceso de manufactura, nosotros estamos cuantificando las emisiones que vienen por producción de cemento. Sin embargo, lo que nos falta también acá es cuantificar y generar una contribución de lo que significa generar y fabricar y transportar el hormigón, que finalmente es el material que nosotros vamos a utilizar en los diferentes proyectos de construcción. Eso, acuérdense, el hormigón tiene agregados y los agregados se utilizan en gran volumen, por lo tanto también ahí tenemos emisiones y en todo lo que significa la cadena de suministro, por lo tanto solo indicar acá y resaltar que también en el proceso de fabricación y entrega del hormigón se generan emisiones adicionales.
Ahora vamos al punto 3, que tiene que ver, y en esto nos vamos a gastar más tiempo en el seminario, con las estrategias para reducir, ¿cierto?, la huella de carbono del hormigón. Lo primero que les quiero acá compartir, y este reporte ustedes lo pueden bajar después en la web, tal como les contaba, yo participo del TRV, que forma parte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Este es un reporte que apareció hace poquitos meses y que ustedes pueden notar cuál es la relevancia que en estos momentos está incorporando Estados Unidos para poder acelerar la decarbonización de su matriz productiva. Y básicamente este informe técnico que busca acelerar esta descarbonización presenta diferentes estrategias por sectores, los cuales incluye el sector eléctrico, transporte, edificación, ¿cierto? Diferentes tipos de industria, la industria de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de alguna forma, yo sé que obviamente nosotros acá en Chile, tal como lo vamos a ver a continuación, estamos haciendo temas, cosas en esta temática, perdón, pero lo que quiero resaltar acá es que definitivamente esto es un problema global que está tomando cada vez mayor relevancia en la agenda internacional. Y acá, si nos vamos ahora específicamente a la industria del hormigón, esto que les mostré anteriormente tiene que ver con diferentes sectores, no necesariamente exclusivamente el hormigón. Ahora, si miramos ejemplos de hojas de ruta que están específicos para la industria del hormigón, ¿cierto? Actualmente y recientemente el ICH con la FICEM y esta asociación acaban de actualizar la hoja de ruta de Chile y el cemento para lograr este hormigón net zero al año 2050. Y también, aquí estoy dando solo dos ejemplos, lo que ustedes ven a la derecha está el plan de acción que propone, ¿cierto?, la Asociación de Cemento de Canadá en conjunto con el gobierno de Canadá. Si bien es cierto, ambas tienen bastantes similitudes, lo que quiero contar ahora con mayor detalle tiene que ver con estas estrategias en la cual el enfoque canadiense, fíjense que acá hace ya varios años se firmó, ¿cierto?, un acuerdo entre la industria del cemento y el hormigón de Canadá con el gobierno, de tal manera de poder generar esta industria carbono neutral. En Canadá la industria es bien relevante en el sentido que un porcentaje no menor de cemento se exporta a los Estados Unidos. Ya, por lo tanto, tiene una relevancia importante esta industria para la economía también del país. Entonces, básicamente, este enfoque canadiense, ¿cierto?, establece una estrategia que ellos han denominado la 5C, ¿ya?, en la cual se propone actuar en el clinker, se propone actuar en el cemento, se propone actuar en el hormigón, que es obviamente en inglés por concrete hace match con la C, ¿cierto? Se propone también actuar en el proceso de construcción y finalmente en la absorción de carbono, ¿ya? Entonces, la idea ahora es poder ir mirando algunos ejemplos. Acá se establecen en esta hoja de ruta, que es la que ustedes pueden ver acá. Todos estos documentos obviamente están disponibles en internet, así que ustedes los pueden bajar. Veamos qué pasa en el caso del clinker. Se presenta la posibilidad de reemplazar los combustibles fósiles, ¿cierto? Vimos que esta sección generaba del orden de 300, si me acuerdo bien, kilos de CO2 por tonelada de cemento, por lo tanto un tema importante. También está la posibilidad de hacer la sustitución del clinker a través del uso de algunos materiales, que vamos a ver algunos ejemplos. Está una tecnología que se denomina captura de carbono. La idea también es poder generar eficiencia térmica en los procesos. Eso implica menor uso de energía y por lo tanto reducción de emisiones. También una de las ideas es poder decarbonatar las materias primas y finalmente también se propone nuevas químicas para el clinker, es decir, no usar los materiales que yo les mencioné anteriormente, sino que otros materiales que nos permitan generar un clinker que tenga propiedades químicas y físicas similares al clinker actual. Entonces, lo que voy a hacer, porque tengo acá resaltado estas dos
digamos, estrategia, es porque ahí no voy a poder presentar en honor al tiempo todas las estrategias que se proponen acá, pero por cada una voy a hacer un highlight, voy a resaltar algunas de ellas. Entonces partamos por lo que es la captura de carbono, ¿ya? Esta estrategia que nos permite hacer, cuando tenemos nosotros las emisiones, tomar estos gases y capturarlos, es una estrategia, tal como pueden ustedes ver en esta referencia, cara en la actualidad. ¿Ya? Pero la tecnología está mejorando significativamente, por lo cual se espera que en el futuro podamos tener plantas que sean carbono neutral. Entonces acá les quiero mostrar un video. El video, me perdonan que está en inglés, pero lo que hice fue agregar unos subtítulos, así que esperemos que funcione bien. Ahí está. Esto es un anuncio de la primera planta de cemento carbono neutral en Edmonton, Alberta, Canadá. The future of low carbon concrete starts right here in Edmonton. Céntrense por favor en el subtítulo, está traducido ahí al español. Tons of CO2 annually. Ottawa claims that's like taking 300,000 cars off Canada's roads every year. This is the green supply chain of the future, and it's happening right here in Canada. The cement industry accounts for about 8% of all global emissions. Reaching these goals is especially challenging for our industry, given the fact that 2/3 of our emissions come from the process emissions. The project has a timeline of 3 years and is expected to create 2,000 jobs across Alberta. A design for the facility has not been finalized, but Heidelberg is looking to break ground in 2024. The current timeline projects the facility to be fully operational in 2026. In Edmonton, Elliot Knopp, City News. Excelente. Espero que hayan logrado capturar ahí los principales mensajes, pero básicamente este es un anuncio en el cual el inicio de la construcción de esta planta va a ser el año 2024 y se espera que el inicio de la operación sea el año 2026. De esta forma, yo me atrevería a señalar que esta sería la primera planta carbono neutral de América. Entiendo que también Europa está trabajando fuerte en eso, por lo tanto, podría suceder que Europa lo logre antes. Ahora, en este escenario, si bien es cierto, es una estrategia o una tecnología que es escalable, yo tuve la oportunidad de estar en un seminario que patrocinó el Centro de Carbono Neutral que tiene el Instituto Americano del Concreto, el ACI por las siglas en inglés, y desafortunadamente esta tecnología, que lo que hace a través de un proceso, inmoviliza estos gases, digamos, de manera subterránea, no es aplicable a todas las plantas del mundo. Por lo tanto, ahí empiezan a aparecer diferentes desafíos. Es por eso que nosotros, a través de la universidad, ya tenemos proyectos en esta línea, proyectos de investigación. Aquí les dejo un ejemplo, un proyecto Fundef que lidera la doctora Elodie Blanco, que es el desarrollo de un nuevo material para su implementación en un proceso de captura y utilización de CO2 aplicable a cementeras chilenas existentes, y de esa forma cumplir el compromiso de la carbono neutralidad. Este es un proyecto que comenzó recién este año, ya tiene algunos avances, pero es un proyecto que debería finalizar en aproximadamente 1 año y medio más. Bueno, la otra estrategia que surge bien interesante tiene que ver con la decarbonatación de las materias primas. ¿A qué se refiere esto? Me voy a volver un poquito atrás, en el sentido de que recordemos esta ecuación. Cuando nosotros tenemos la piedra caliza, aplicamos el calor, ¿cierto? Se genera este CO2, que este CO2 representa del orden de un 50% de las emisiones. O sea, es un CO2 que está químicamente atrapado en la piedra, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros estamos investigando, estamos explorando, tiene que ver con un método electroquímico. Ahí está un esquema que nos permite entender el proceso. Enfatizar es que estamos focalizados en las emisiones que se generan en el 50% de la calcinación. Y esto es algo totalmente distinto
totalmente disruptivo. Hay otros grupos de investigación que están también avanzando a nivel mundial, pero en lo que consiste este método es un método electroquímico, ¿cierto? Tenemos un ánodo, un cátodo, hay una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es ideal que venga de energías renovables, tal como pueden ver ustedes acá. Obviamente el interés que tenemos de hacer esto en Chile es porque Chile es un país rico en energías renovables y eso nos evita también generar emisiones de CO2 extras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros generamos acá en este lado, en el ánodo, la incorporación de esta piedra caliza en polvo, digamos, y la corriente eléctrica es capaz de transformar esta piedra caliza en un hidróxido de calcio, que es el precursor del clúnker. Por lo tanto, en este caso, tanto en el ánodo como en el cátodo se generan gases, pero la diferencia es que se generan gases de alta pureza. En un lado tenemos el CO2 más el oxígeno, estos gases químicamente son relativamente fáciles de separar, por lo tanto la idea es poder tomar este CO2 y capturarlo y secuestrarlo. Insisto, que en este caso estamos focalizados en el 50% de las emisiones. Y en el otro lado se genera hidrógeno verde, que sabemos que también, particularmente en Chile, podemos ser muy competitivos en la producción de este gas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos ahora a las estrategias del 5C, no lo mencioné acá, pero este hidrógeno verde podría también permitirnos reemplazar parcialmente o incluso totalmente, ¿cierto?, los combustibles fósiles, y de esa manera esta economía circular nos podría generar ventajas adicionales. Entonces, este reactor que ustedes ven ahí en el esquema, les muestro dos fotos de lo que hemos estado haciendo. Este es un esquema del reactor electroquímico que está en Chile, y hace más de un año instalamos en Notagua otro reactor equivalente, otro reactor electroquímico, y ustedes, como pueden ver acá, se genera esta producción de hidróxido de calcio, que finalmente termina siendo el precursor del material esencial para fabricar clúnker. ¿Cuál es la limitación actual en estos momentos de esta tecnología? Es básicamente la escala. Este reactor, ¿cierto?, cabe en 1 metro cuadrado, y por lo tanto no tenemos capacidad de una tremenda producción. La idea es poder, y de hecho ya estamos trabajando a través de financiamiento chileno y financiamiento canadiense, en poder escalar este reactor de tal manera que pueda ser incorporado en plantas de cemento existentes. Y acá les dejo un paper que acabamos de publicar hace, yo diría, mes y medio, en esta revista Cement and Concrete Research, en el cual lo que hicimos acá fue comparar el proceso de decarbonatación electroquímica usando diferentes tipos de pureza o diferentes piedras calizas con diferentes purezas usadas en la fabricación del cemento. La primera etapa consistió en comparar solo piedras calizas que se utilizan en la industria chilena. Hasta ese momento no existía evidencia del uso con este tipo de piedras, y lo que estamos haciendo en la actualidad, estamos comparando, usando este reactor tanto en Chile como en Ottawa, qué es lo que sucede con el proceso con calizas en ambos países, de tal forma de saber si puede existir alguna variación. Y ahí me permito adelantarles, acabamos de enviar otro artículo ahora a otro journal, en el cual básicamente las propiedades del precursor son muy equivalentes, así que los resultados son muy promisorios. Sin embargo, tal como les contaba, la limitación en la actualidad es la escala. Vamos ahora a mirar otro de los enfoques que tiene que ver con el cemento. Una de las estrategias que se utiliza en Norteamérica tiene que ver con el uso de este cemento Portland, que utiliza piedra caliza. Me perdonan que no puse una traducción literal del cemento, pero básicamente lo que hacen acá es reducir el factor clúnker adicionando caliza molida. Eso es básicamente el proceso. Es un cemento que ya se validó en las normas y se está utilizando importantemente principalmente en Norteamérica, diría yo. También
está el uso de materiales cementicios suplementarios y también los cementos híbridos o los blended cement. En este caso yo he tenido la oportunidad de investigar, pero también de repente en algunas tecnologías hay ciertas limitaciones al respecto. Daniel, no sé si pudieras borrar por favor ahí las líneas que están en la pantalla, por favor. Bueno, y miremos ahora un ejemplo de lo que sucede con el uso de los materiales cementicios suplementarios, ¿ya? Y aquí me tomé la libertad, obviamente con autorización del Ministerio de Obras Públicas de Chile, de entregar un ejemplo que tiene que ver con la construcción del puente Chacao. En este caso en particular, lo que está sucediendo es que una obra de gran envergadura, tal como ustedes saben, ¿cierto? Y lo que tenemos como estrategia en este proyecto es el uso de cemento Portland siderúrgico. Lo que sucede acá es que se reduce el factor clinker por la incorporación de escoria que aparece en el proceso siderúrgico. Por lo tanto, eso nos permite evitar la incorporación de una cantidad relevante de clinker. Y por lo tanto, eso tiene como consecuencia que las reducciones de emisiones son importantes. Aquí no logré conseguir si la fuente o el dato, digamos, de la empresa de cuánto son capaces de reducir, pero yo me atrevería que en este caso, si se acuerdan de los 900 y fracción kilos de CO2 por tonelada, yo me atrevería a decir que deben estar en el orden de los 400, incluso un poco menos, es decir, las emisiones en este caso se reducen en al menos un 50% solo por la incorporación de esta escoria. Ahora, acá los que conocen más hormigón, ¿cierto? Saben que la incorporación del material cementicio suplementario no solo tiene importancia o implicancia en términos de los aspectos económicos y ambientales, sino que desde el punto de vista técnico, sobre todo si estas escorias son puzolánicas, generan beneficios técnicos importantes en el desempeño de la solución, dado que si tenemos reacción puzolánica, ¿cierto? La principal molécula del hormigón es la de silicato de calcio, y esta puzolana actúa con el hidróxido de calcio, que es la parte débil, generando un silicato de calcio hidratado secundario. Por lo tanto, eso se traduce en términos prácticos en el largo plazo en más resistencia, se traduce también en mayor durabilidad. Por lo tanto, hay un aspecto técnico bien relevante en esta sustitución del clinker. En el caso del hormigón, que es la otra estrategia, se genera acá ideas o planteamientos respecto a la optimización del diseño de mezclas, también la optimización del diseño. Se solicita no sobreestimar el diseño por especificaciones de durabilidad. También se puede capturar CO2 en la mezcla de hormigón, el uso de áridos reciclados y áridos alternativos que permiten, por un lado, reducir, por ejemplo, distancias de transporte, significa menos emisiones, pero también hay estrategias en las cuales yo puedo capturar CO2 incluso en estos agregados, yo los puedo carbonatar, etc. Entonces aquí quiero igual mencionar que si bien es cierto, este texto en azul puede parecer bastante trivial, digamos, yo acabo de estar en la última conferencia de la CI, no la última, la penúltima en realidad, porque la última fue en Boston, la penúltima fue en San Francisco, y hay bastante evidencia que los contratistas generan una incorporación importante de cemento en las mezclas de hormigón para poder no tener incumplimiento en los contratos. Y esto, ¿qué es lo que hace? Finalmente termina sobreestimando el diseño y eso por lo tanto trae como consecuencia emisiones de CO2 adicionales. Entonces miremos acá en el proceso constructivo, ¿verdad? También se genera la idea de poder optimizar el diseño y la reducción de escombros y desechos. Y tomando estas tres alternativas que están en negro, ¿cierto? En negrita, me permito ahí, por ejemplo, contarles de una tecnología que nosotros hemos estado impulsando en Chile, que justamente tiene como tres etapas fundamentales. La primera es optimizar el diseño de mezcla. Lo que nosotros hacemos acá en esta tecnología, usamos un modelo de empaquetamiento que nos permite
mejorar una distribución de los tamaños de partículas que están en la mezcla, y de esa forma, con la incorporación de otros aditivos y adiciones, generamos una reducción importante en el contenido de cemento. Por lo tanto, generamos una reducción de emisiones de CO2 en el material. La otra estrategia que usamos acá en el proceso tiene que ver con esto, con la optimización del diseño. Dependiendo de la aplicación, se generó un método de diseño estructural, es un algoritmo basado en elementos finitos que nos permite optimizar el espesor de esta solución. Por lo tanto, eso también tiene un impacto en la cantidad de material que nosotros utilizamos. Y finalmente, el proceso, dado que estos son elementos prefabricados, nos permiten una rápida apertura al tránsito. Nosotros hemos tenido experiencias con esta tecnología en minería, en proyectos urbanos, en proyectos de aeropuertos, y este ejemplo que les muestro acá es un proyecto interurbano que se construyó en la Ruta 5, en la cual nos permitió solamente en 14 horas totales hacer la intervención y el reemplazo de estas zonas. Cuando lo comparamos con la tecnología tradicional, aproximadamente se cierran las pistas por 5 días, y eso genera una cantidad importante de emisiones, pero también una cantidad importante de impacto al usuario, aumento de tiempo de viaje, etcétera. Y los usuarios en la actualidad no están tan tolerantes a ese tipo de intervenciones. Entonces, en resumen, acá tenemos una metodología, ¿cierto?, que integra optimización del diseño mezcla, optimización del diseño de escombro, desecho, y también optimización del diseño estructural. Y finalmente, está también esta estrategia que es la absorción del carbono. Acá no voy a entrar en un ejemplo, pero el hormigón naturalmente captura CO2, ¿cierto? El CO2 tiene afinidad con el óxido de calcio que tenemos en el material, y las investigaciones que se han hecho en países desarrollados muestran que aproximadamente un 20% de las emisiones de CO2 producidas en el proceso de calcinación pueden ser capturadas una vez que esta estructura está construida. Y ahí la estrategia que se recomienda para lograr lo anterior es maximizar en el diseño las áreas que estén expuestas al aire, de tal manera que el material pueda estar en contacto con la atmósfera y por lo tanto absorber el CO2. Pavimentos, por ejemplo, puede ser una buena alternativa, ¿ya? Así que básicamente ahí hay un buen resumen con todas las potenciales estrategias que tenemos en la actualidad a mano. Y lo que me gustaría hacer ahora, para ya ir finalizando el seminario, ¿cierto?, es responder la pregunta si es posible obtener la carbono neutralidad de la industria del hormigón. Y mi respuesta en la actualidad es que sí podemos, combinando diferentes estrategias. Pero, y aquí es importante poner en consideración lo siguiente, aún se requiere desarrollar nuevas tecnologías y validarlas a escala industrial. Necesitamos también acelerar los procesos de escalamiento, adaptación de las tecnologías existentes o tecnologías que incluso puedan ser desarrolladas o necesiten ser desarrolladas, y eso va a necesitar tiempo y recursos. Y aquí yo les puedo hablar desde el punto de vista de lo que nos ha pasado en los procesos de transferencia que hemos iniciado en los últimos años. Toma mucho tiempo transferir las tecnologías al sector productivo. Las limitaciones pueden ser diversas, pero a veces no están o la normativa, o no están los incentivos, o incluso muchas veces no está la voluntad, porque nosotros nos cuesta, tenemos, ¿cierto?, un tema natural, una resistencia al cambio. También es importante, en mi opinión, fortalecer la colaboración público-privada-academia. Por varias razones. Necesitamos una política pública fuerte. Cuando ustedes miraban, por ejemplo, el caso, y los invito a revisar con mayor atención el caso de Alberta. Alberta es una provincia en la cual desde ya muchos años han estado impulsando política pública para poder reducir, ¿cierto?, las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria en general, no solo en el hormigón. Por lo tanto, ese es un tema importante que tenemos que tener. También, en la actualidad, siendo bien pragmáticos, no tenemos demanda de este tipo de hormigones, ¿ya? Se me ha dado la oportunidad de ver si algunas empresas, pero empresas más tecnológicas, más disruptivas, por ejemplo, qué sé yo, como Meta, que incluyen en las especificaciones técnicas hormigones de baja huella de carbono, pero no es la generalidad, sobre todo en nuestros países, los países de Latinoamérica.
También probablemente se requiera desarrollo de especificaciones técnicas en algunos casos, verificación del desempeño, queremos ver para creer, por lo tanto, cuando nosotros queremos mirar desempeño, eso toma tiempo, y también acelerar la transferencia. Y finalmente, dos comentarios adicionales de estos peros. Esto es un tema que yo en lo personal no he estudiado con mayor profundidad, pero en la actualidad en Chile existe un precio por la tonelada de CO2 que emite las industrias, ¿ya? Y este precio es muy bajo en comparación con lo que pasa en los países desarrollados. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede si aumentan este precio de las toneladas de CO2, ¿cierto? La idea obviamente es que esto incentiva a la industria, pero creo yo que todavía no se ha tomado el peso de esto. Y por último, mencionar también cuál va a ser el efecto del precio de este cemento, que sea cemento o hormigón carbono neutral. Por ahí hay una referencia que no incorporé hoy día, pero se estima que el precio puede llegar a subir a 2-3 veces. Fue una de las grandes discusiones en el ACI de San Francisco, y en algunos casos, en algunos nichos específicos, la industria decía, esto no es tolerable, la industria no lo va a ser capaz de soportar. Y un ejemplo tal vez que es bien práctico para todos, tiene que ver, y recuerden qué es lo que sucedió con los precios de los materiales durante la pandemia. En efecto, yo di varias opiniones en la prensa respecto a ese efecto, por temas logísticos, por temas operacionales, en fin, una serie de causas. Los precios de los materiales, como el acero, por ejemplo, aumentó importantemente. Yo recuerdo más de un 50% fácil. Por lo tanto, incluso el impacto fue que varias empresas constructoras quebraron. No fue la única razón, por supuesto, pero sí tuvo un gran impacto, y eso llamó, ¿cierto?, a la autoridad a trabajar en este polinomio para poder ajustar los precios. Por lo tanto, acá hay un efecto que creo yo no puede ser desestimado. Bueno, y también algunas reflexiones adicionales. Si bien es cierto, nosotros estamos haciendo como universidad investigación, desarrollo, etcétera, también estamos preocupados, ¿cierto?, por la transferencia y la capacitación. Tenemos que tener colegas, contrapartes que obviamente dominen estos temas, y como estamos alineados con la misión UC de transferir conocimiento que generamos en la universidad para construir al país, se ha creado el diplomado que está acá, que es un diplomado que hemos denominado en innovación y nuevas tecnologías de construcción. Este diplomado tiene como objetivo abordar con mayor profundidad todos los temas que se presentaron el día de hoy. Esperamos que la primera versión de este diplomado inicie en abril del próximo año. Aquí resaltar cuáles son las primeras o las principales características. Lo primero es mencionar el contenido. Básicamente el diplomado tiene 4 cursos. Uno que es de tecnología del hormigón, diseño de mezclas y durabilidad. La idea acá es poder actualizar los conceptos de durabilidad por criterios de exposición, también actualizar qué es lo que significa el diseño de mezcla por condiciones de exposición. Un curso 2 que tiene como foco la sustentabilidad en la construcción con hormigón. Lo que nosotros queremos acá primero es establecer estrategias que nos permitan evaluar los impactos ambientales, ¿cierto? Antes de cualquier mejora, tenemos que saber cómo medir, cómo estimar. Y por otro lado, la idea en este curso 2 es poder identificar y aplicar estrategias y tecnologías que nos permitan reducir el impacto ambiental. Tal vez varias de ellas las mencioné hoy día, pero tenemos que entender con mayor profundidad algunos criterios. El curso 3 está enfocado en aspectos normativos de fabricación, diseño y construcción con hormigón. Acá la idea es poder identificar normativas nacionales e internacionales, cuáles son sus actualizaciones, también cuáles son sus ventajas, pero también cuáles son sus limitaciones, porque muchas veces estos documentos no son perfectos. Y finalmente, el curso 4, que es de nuevas tecnologías de construcción con hormigón, la idea es poder mirar con mayor profundidad algunas tecnologías que son bien emergentes, como por ejemplo la impresión 3D con hormigón, pero también algunas tecnologías que ya están siendo usadas en la industria y se ocupan poco o se conocen poco, como por ejemplo la prefabricación, los aceros de alta resistencia, hormigones con fibra,
los polímeros reforzados con fibra, entre otros. También destacar el equipo académico, un equipo que tiene bastante experiencia y trayectoria, y también hay un balance en las expertices, pasando por expertos en temas de materiales, en temas de durabilidad, en temas de ingeniería estructural, en temas químicos, en valorización de residuos como agregados reciclados, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que finalmente, para terminar, creo que estoy muy bien en el tiempo. Comentar que basado en lo que presenté hoy día, ¿cierto? Esta industria, en particular la industria de la construcción con hormigón, es difícil de descarbonizar. En la actualidad no existe una solución única que sea capaz de alcanzar la carbono neutralidad o que nos permita alcanzar la carbono neutralidad del material. Aunque hay en desarrollo tecnologías que son bien promisorias, algunas de ellas no están listas para ser implementadas masivamente a escala industrial debido a barreras tecnológicas o económicas, ¿cierto? Ahí cuando miramos, por ejemplo, este caso particular de la captura de carbono, la literatura evidencia el alto costo que tienen en la actualidad. También indicar que en el presente, es decir, hoy, no estamos preparados o no podemos fabricar a escala industrial un hormigón carbono neutral. Aunque en el futuro, en mi opinión, sí va a ser posible alcanzar esa meta, dependerá de varios factores o condiciones de borde. Y finalmente, destacar, básicamente lo que hemos estado haciendo a través del Centro de Innovación del Hormigón, es que la asociación público-privada academia es una alternativa para trabajar de modo colaborativo y acelerar los cambios e implementaciones que se requieran para lograr la carbono neutralidad de la industria. Yo creo que la mayoría de ustedes puede tener experiencias previas, pero cuando uno trabaja de manera aislada, ¿cierto? En este ámbito, sobre todo en el ámbito de la construcción, es muy difícil generar cambio, por diversos motivos. Así que básicamente ahí concluyo, así que muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la atención, y acá Daniel quedo disponible por si hay algunas preguntas de los asistentes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor, por su presentación. Antes de, tenemos 3 preguntas en el chat. Mientras tanto, respondemos a estas preguntas. Si alguien nos quiere dejar otra más, les voy a dejar también la página directa al Diplomado de Innovación y Nuevas Tecnologías de Construcción con Hormigón, donde pueden encontrar más información y también solicitarnos más detalles sobre la malla, formas de pago, descuentos, estas cosas. Le leo yo las preguntas, profesor. Perfecto, muchas gracias. Dice Espero poder la responderlas. primera. Veamos. La primera dice, si el registro histórico de temperatura no es mucho, ¿cómo es posible indicar que los gases de efecto invernadero están afectando en el cambio climático? Muy buena pregunta. Yo sé que hay distintos colegas, distintas visiones que son escépticos en este tema, digamos, pero basado, ¿cierto?, en la evidencia internacional y obviamente lo que es cambio climático no es mi área de trabajo, pero lo que sí tenemos es un centro en la UC de cambio climático y las conversaciones con los distintos colegas y también diferentes investigaciones, las pueden buscar ustedes en los journals, etcétera. Creo yo que evidencian esta correlación, ¿ya? Así que ahí no tengo mucho más que agregar, Daniel, insisto, porque no es una temática mía, pero lo que yo me baso, esto no es solo un discurso, ¿cierto? Me baso en investigaciones que son o están publicadas en journals que son serios, digamos. Perfecto. Don Carlos Cortés pregunta, si los 925 kilogramos de CO2 por tonelada de hormigón sería casi una relación directa, pone entre paréntesis 0,9225 a 1, ¿es así de alta o estoy leyendo mal? Es así de alta, pero ahí lo que sí tengo que agregar, que probablemente no voy a dejar de compartir, probablemente no le hice el énfasis, ese número depende de país en país, digamos, no es un número absoluto, Carlos, para cada ubicación. Y ahí también recalcar que en el caso chileno, nosotros hemos sido bastante pioneros en bajar ese número, porque en Chile la mayoría de los cementos que se comercializan no son cementos Portland puro, tienen adiciones como el ejemplo que mostré yo, ¿cierto?
este cemento siderúrgico que incluye escoria, pero también hay uso de pozolares naturales, cenizas volantes, etcétera. Otros tipos de materiales cementicios suplementarios que están disponibles en el país. Por ejemplo, el caso muy práctico de las cenizas volcánicas es un caso que se utiliza en muy pocos países, dado que nosotros tenemos volcanes que han generado esta ceniza a lo largo del tiempo. Así que no es un número absoluto, varía por país a país, pero en general uno asocia que por 1 tonelada de cemento se emite 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. No sé si respondo la pregunta. Después hay otra vez Daniela López que pregunta, ¿qué tan efectiva es la estrategia de Carbon Cure que captura CO2 del ambiente y se inyecta a las mezclas de hormigón? Muy buena pregunta. No he tenido la oportunidad de trabajar directamente con este emprendimiento, que de hecho es un emprendimiento canadiense, pero tiene todo el sentido del mundo, dado que lo que se hace, ¿cierto?, es inyectar CO2 en la mezcla en estado fresco, ya desde el punto de vista de la, de la química que sucede, es que como el CO2 tiene afinidad, ¿cierto?, con el óxido de calcio principalmente, químicamente se adhiere y cuando el hormigón endurece, ese CO2 queda atrapado. Hay todo un cambio ahí a nivel de la microestructura también del hormigón. Ahora, el punto es que yo no he visto, y ahí le dejo la tarea mejor de poder buscar referencia de cuánto CO2 en estricto rigor es capaz de capturar esto, ¿ya? Entonces, ese es por un lado un efecto. Lo que entiendo también de la tecnología es que esa generación o esta incorporación de CO2 y estos cambios en la microestructura permite optimizar el uso del cemento, ya que sería en el fondo una consecuencia positiva de la tecnología y por lo tanto esas dos combinatorias generan una reducción de CO2. ¿Cuánto? Eso no lo tengo establecido, ¿ya? Pero la tecnología está ya disponible en Chile y en otros países de Latinoamérica, así que ahí podrían contactar directamente al proveedor. ¿Mm?